Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Eh, Disculpe, ¿consiguen ver mi pantalla? Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hacer algunos ejercicios que no habíamos, que habíamos dejado por hacer. Ok. Inge, Mm, disculpe, yo tengo alguna duda sobre la práctica. ¿Eso al final o ahora? ah, bueno, si es rápido, puede ser ahora. No sé si será rápido, es que no entiendo el ejercicio 3, Inge, por eso decía. El 3. Sí, de la práctica. Inge. A ver, voy a buscar la práctica. Mm, ay, ¿dónde está? A ver, debe estar por aquí. Esto creo que es. Sí, el 3. A ver qué dice. Si u de t es una función tal que u en cero vale cero, resuelva la siguiente ecuación diferencial en términos de u. Y es una ecuación diferencial con coeficientes constantes y con condiciones iniciales. Esto es bastante parecido a un ejercicio que hicimos en clase. Mm, Con F de T, Inge, ¿no? Sí, me entiendo. sí, precisamente este, donde f de t no es necesariamente conocido. Entonces, solo que ahí tienes la derivada de u y u, pero al encontrar la transformada de Laplace, o al aplicar la transformada de Laplace, vas a tener la transformada de Laplace de la primera derivada. Eso se puede poner en términos de la transformada de Laplace de u, ¿no? O sea, creo que, Sí. a ver, Entonces hay que realizar la transformada de Laplace para los dos u, ¿no? Para u' y u de T, ¿no? ajá, aquí va a ser la transformada de Laplace de u, que digamos es u mayúscula, menos la transformada de Laplace de u', que sería s por u mayúscula menos u en cero. Y u en cero vale cero. Entonces aquí te va a quedar u mayúscula menos s u mayúscula. Entonces de ahí puedes factorizar u mayúscula y te va a quedar 1 menos s. Y ya ahí haces operaciones, tienes que despejar y mayúscula del otro lado. Y al final tienes que dejar todo algo así, ¿no? Mm, Y mayúscula igual a alguna expresión de S más alguna expresión por U mayúscula. Y ahí lo que puedes, luego tienes que aplicar la transformada inversa. Bueno, aquí primero reducir en términos más simples. Entonces va a quedar, digamos, algo así. Y aquí U mayúscula. Y aquí lo que puedes hacer es, tienes que aplicar la transformada inversa para hallar Y minúscula. De aquí normal. De aquí puedes usar el hecho de que la transformada inversa de una función o más bien de un producto de funciones, es la convolución de las transformadas inversas. Y entonces vas a poder dejar la respuesta en términos de solamente u. Seguramente va a aparecer u dentro de alguna integral, algo parecido a lo que pasa aquí. Está bien, Inge. ¿Ok? Bueno, si tienen más dudas, después vemos o me dicen. Bueno, primero veamos algunos ejercicios que había dejado. Eh, Creo que después de eso, esos dos ejercicios había dejado en esta parte. Entonces veámoslo. Veamos estos. Bueno, aquí me dicen resuelva la ecuación íntegro diferencial de donde, o sea, tenemos que encontrar la función f de t de manera que f de t satisfaga esta relación de aquí. Aquí me falta de tau. Esta relación de aquí. O sea, f, la función incógnita, aparece la derivada de la función incógnita y también aparece f dentro de una integral. Es por eso que se llama una ecuación íntegro diferencial.
Y dice que la condición inicial en F es 0. En F0 es 0. F en 0 es 0, ok. La estrategia es la misma siempre. Hay que aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Aquí, para reducir un poco la notación, vamos a llamar F mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función F minúscula. Y entonces, aplicando la transformada de Laplace, diferencial, tenemos lo siguiente. Tendríamos la transformada de Laplace de la derivada de f. Eso se puede poner en términos de la transformada de Laplace de f de la siguiente manera. Es f, la transformada de Laplace de f, menos f en 0. Esto debe de ser igual a la transformada de Laplace de t. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Más aquí me convenía escribir primero esa expresión de otra manera, ¿no? Para poder ver qué dado su transformada de Laplace. Ahí podemos identificar esa integral es justamente la convolución de la función coseno de t con la función f de t, ¿no? Por definición, la convolución de coseno de t con f de t es justamente esa integral de ahí arriba. La ecuación diferencial sería esto de aquí. Entonces aquí me va a quedar la transformada de Laplace de esa convolución. Y por las propiedades que conocemos, sabemos que la transformada de Laplace de una convolución es el producto de las transformadas de Laplace. Aquella propiedad que habíamos visto. Entonces aquí me va a quedar S por F mayúscula. Menos F en 0, que tiene que ser 0, así que solo 0. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre S cuadrado. Aquí me quedaría el producto de las transformadas de Laplace. Quedaría la transformada de Laplace de coseno. Por la transformada de Laplace de la función f en S. Aquí me quedaría S por F mayúscula de S igual a 1 sobre S cuadrado más la transformada de Laplace de coseno es S sobre S cuadrado más 1. Y la transformada de Laplace de F de T F minúscula de T es F mayúscula. Entonces aquí mi objetivo ahora es resolver esta ecuación algebraica para f mayúscula, ¿no? O sea, despejar f mayúscula. Entonces aquí tendríamos para f mayúscula s, en el primer lado tengo s, y en el segundo lado, del segundo lado viene menos s sobre s cuadrado más 1. Y en el segundo lado tengo 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí puedo despejar, antes de despejar voy a hacer operaciones ahí. Aquí me quedaría, puedo factorizar s, me va a quedar s cuadrado más 1 menos 1 sobre s cuadrado más 1. Igual a 1 sobre s cuadrado. Entonces de aquí puedo despejar f de s, y despejando f de s tendría 1 sobre
Aquí bajaría S cuadrado, aquí tengo otra vez S, voy a tener entonces S cubo por, no, me va a quedar, eso está bien, no sé, creo que sí, no sé. Me va a quedar arriba S cuadrado más 1 y abajo me va a quedar, sí, está bien. S, ahí me quedaría S cuadrado más 1 menos 1, S cuadrado solamente por S cubo por S cuadrado, S a la 5. Así está bien. Entonces de aquí obtenemos que f de S es igual a 1 sobre S cubo más 1 sobre S a la 5. Bueno, ahora aquí tengo que aplicar la transformada inversa, ¿no? Pero recordemos que la transformada inversa de la expresión de ese tipo, transformada inversa de n factorial sobre S a la n más 1, es t a la n. Entonces me conviene escribir esto de esa manera, ¿no? Por ejemplo, es 1 sobre S al cubo se puede escribir como 1 sobre 2 factorial por 2 factorial sobre S al cuadrado más 1, a la 2 más 1, más bien. Y 1 sobre S a la 5 se puede escribir como 1 sobre 4 factorial por 4 factorial sobre S a la 4 más 1. Entonces ahí aplicando la transformada inversa. Y que disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podríamos también poner un medio por 2 sobre S al cubo? ¿Sería lo mismo poner? Sí, sí, claro. Sí, el factorial. Sí, porque 2 factorial es 2, ¿no? Está bien, Inge. Entonces aquí aplicando la transformada inversa, tendríamos lo siguiente. Del primer miembro, la transformada inversa de f mayúscula es f minúscula de t. La transformada inversa, bueno, aquí me quedaría por la linealidad, sería 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 2 factorial es 2, ¿no? Por la transformada inversa de 2 factorial sobre s a la 2 más 1, según lo que hemos visto ahí arriba, es t al cuadrado. Más 1 sobre 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 y eso da 24. Por la transformada inversa de 4 factorial sobre s a la 4 más 1, eso me da t a la 4 según lo que hemos visto aquí arriba. Y ya. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? No, Inge, ninguna. Ok, gracias. Ujú. Eh, Solo que, bueno, bueno, está bien lo que hemos hecho. Bueno, bueno, parece que todo está bien, pero mm, coseno de, porque tenemos coseno de tau, mm, debe estar bien.
Bueno, veamos el último ejemplo de esta sección. Sí, no, es que me parece un poco extraño porque aquí hay como coseno y si reemplazamos esta función, da eso, exacto. O sea, esa función que hemos encontrado satisface esta relación. Mm, no sé. Mm, no sé, me parece extraño, pero tal vez sí, no sé. Bueno, ahí resuelva la ecuación integral. Aquí la función f minúscula aparece dentro de una integral también. Entonces aplicamos lo de siempre, aplicamos la transformada de Laplace primero. Primero vamos a escribir esa función de manera un poco más adecuada. Aquí puedo hacer que e a la menos 2t entre dentro de la integral, ya que t aquí no es la variable de integración, así que se piensa como constante, ¿no? Entonces aquí me quedaría la integral de 0 a t de f de tau e elevado a, sería 2 tau menos t, y eso se puede escribir como menos 2 t menos tau t de tau. Entonces aquí f de t se puede escribir como coseno de t más, eso de aquí es justamente la convolución de f de t con la función e a la menos 2t. ¿No? Sí. Entonces aquí podemos, convolución, me olvidé, he puesto signo menos aquí. Así puede. Entonces ahora sí aplicamos la transformada de Laplace. Esta ecuación tendríamos lo siguiente. Vamos a llamar f mayúscula la transformada de Laplace. Mayúscula la transformada de Laplace de la función f minúscula. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, aquí en esta ecuación tendría la transformada de Laplace de f, que es f mayúscula, igual a la transformada de Laplace de coseno de t. Eso da s sobre s cuadrado más 1. Más la transformada de Laplace de la convolución de estas dos funciones, que sabemos que es el producto de sus transformadas de Laplace. A lo mejor la escribí para no confundirme.
Entonces, sabemos que eso es el producto de las transformadas de Laplace. Aquella que hemos visto. Entonces, f de s sería s sobre s cuadrado más 1 más la transformada de Laplace de f minúscula es f mayúscula. La transformada de Laplace de 1 sobre, o más bien e a la menos 2t es 1 sobre s menos 2, o sea, s más 2. O sea, aquí llevando todo lo que contiene f de s, porque mi objetivo es despejar f de s, entonces aquí me va a quedar 1 menos 1 sobre s más 2. Igual a s sobre s cuadrado más 1. Entonces de aquí f mayúscula de s, bueno, primero voy a hacer operaciones ahí. Ahí me quedaría s más 2 menos 1, eso me da s más 1 arriba y abajo s más 2. Igual a s sobre s cuadrado más 1. Entonces de aquí f mayúscula de s es igual a s por s más 2, que es s cuadrado más 2s sobre s más 1 por s cuadrado más 1. Y ahora aquí para encontrar f minúscula de t, aplico la transformada inversa, ¿no? Pero para eso necesito poner esto de aquí en términos más simples. Para eso voy a usar fracciones parciales. Por fracciones parciales sabemos que s cuadrado más 2s sobre s más 1 por s cuadrado más 1 va a quedar como una constante sobre s más 1 más un polinomio con denominador s cuadrado más 1 y numerador un polinomio de grado 1. Aquí para encontrar esas constantes, dando por s más 1 y también por s cuadrado más 1 a la vez, tenemos lo siguiente. Me quedaría s cuadrado más 2s en el primer lado. En el segundo lado, a por s cuadrado más 1. Y en el segundo lado, bs más c por s más 1. Y entonces aquí tendría s cuadrado más 2s igual a, para s cuadrado, aquí tendría, del primer término tengo a, del segundo término tengo bs cuadrado, ¿no? Para s que tenemos, para s del primer término nada, del segundo término tengo b más c. Y para el término constante, del primer término tengo a y del último c. Entonces aquí comparando, tenemos que a más b debe de valer 1, b más c debe de valer 2 y finalmente a más c debe de valer 0. Entonces de la última ecuación obtenemos que a tiene que valer menos c.
En la primera ecuación obtenemos que B tiene que valer 1 menos A, o sea, 1 más C. Reemplazando esto en la ecuación del medio, tengo que 1 más C, que es B más C, debe de valer 2. Entonces aquí tenemos que 2C debe de valer 1, o sea que C debe de valer 1 medio. C vale 1 medio, A vale menos 1 medio. B vale 1 medio más 1 más 1 medio, que es C, 3 medios. Ya, entonces, E mayúscula de S era Y. Sí, sí, mayúscula. Voy a escribir como A, que vale menos 1 medio, lo voy a poner adelante, por 1 sobre S más 1, más B, que vale 3 medios, 3 medios, 3 medios de S, eh, más C, que vale 1 medio sobre S cuadrado más 1. Esto lo voy a escribir de manera un poco más adecuada para poder calcular la transformada inversa. Más 3 medios S sobre S cuadrado más 1 me convendría ponerlo por una parte. Más más 1 medio de 1 sobre S cuadrado más 1. ¿No? Porque conozco la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1. Conozco la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1. Y también de 1 sobre S más 1. Entonces, aplicando la transformada inversa, vemos lo siguiente. De F mayúscula su transformada inversa es F minúscula. La transformada inversa es lineal, entonces por la linealidad me va a quedar menos 1 medio la transformada inversa de 1 sobre S más 1, que es E a la menos 1 T. Bueno, aquí sería 1 sobre S menos menos 1, ¿no? Entonces aquí va a ser menos 1 por T. Más 3 medios. La transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1 es coseno de T. Más 1 medio. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1 es seno de T. Ok. eh, y con eso hemos terminado de resolver el problema. ¿Tienen preguntas sobre esto? Y que disculpe, al principio, ¿por qué ponemos menos 2 por t menos tau? Y si en el enunciado es positivo. Mm, ah, es que aquí e a la menos 2 t lo puedo poner dentro de la integral porque eso de aquí funciona como constante al no ser t la variable de integración, ¿no? Entonces eso de aquí lo puedo poner dentro. Entonces ahí eh, dentro vamos a tener e a la 2 tau por e a la menos 2t. Y eso es e a la menos 2t más 2 tau. Y aquí si factorizara menos 2 me queda t menos tau, que es esto de aquí. Ah, ya, y que está bien, muchas gracias. De nada. Eh, ok. ¿Tienen otras preguntas sobre este ejercicio?
Bueno, si no, hemos terminado los ejemplos que habría en esta parte. Continuemos con los otros ejemplos que hayamos dejado. Bueno, aquí en la función de Heaviside, ¿qué hemos dejado? Veamos. Ponerme. Bueno, aquí sabemos que la transformada de Laplace de la función de Heaviside en t menos a es 1 sobre s e a la menos as. Ok, hemos visto cómo escribir funciones continuas por pedazos con la ayuda de la función de Heaviside. Hemos visto algunos ejemplos. Hemos visto esta propiedad que es importante para calcular transformadas de Laplace de productos de funciones por funciones de Heaviside. Aquí dice que si tengo el producto de una función que depende de t menos a por una función de Heaviside en t menos a, eso es e a la menos as por la transformada de Laplace de la función f minúscula, pero en vez de t menos a, t, ¿no? Y esto para la transformada inversa nos da la siguiente propiedad, que la transformada inversa de e a la menos as por f mayúscula se puede calcular como calculando la transformada inversa de f mayúscula, digamos que es f minúscula, pero en vez de t reemplazamos t menos a, y además a eso lo multiplicamos por h de t menos a. Ok. Aquí dice determine la transformada de Laplace de la función f de t, lo hemos calculado. Determine la transformada de Laplace de la función cuya gráfica es... Ok, eso no hemos hecho, hagamos eso. Entonces, de esta función que tiene esa gráfica. Entonces, aquí nos fijamos que esta función es 1 en el intervalo de 0 a 1, es menos 1 en el intervalo de 1 a 2, y a partir de 2 es 0. Entonces, ¿cómo escribimos esa función con la ayuda de la función de Heaviside? Bueno, ¿cómo obtengo la función que es 1 en el intervalo de 0 a 1 y es 0 en el resto de los reales? Haciendo esto, ¿no? Esta función que estoy escribiendo aquí es 0 antes de 1, perdón, antes de 0 es 0 y después de 1 también, y entre 0 y 1 vale 1. Justo lo que quiero hasta esta parte, ¿no? Pero si a esto lo sumo la función que antes de 1 es 0, después de 2 es 0, y entre 1 y 2 es menos 1, voy a lograr tener esto, que es f de t. Entonces voy a hacer eso. Voy a sumarle menos 1 por h de t menos 1 menos h de t menos 2. Con eso logro eso, ¿no? Y ya, esa es la función. Esa función de aquí tiene esta gráfica. Aquí tendría que f de t es igual a, aquí me quedaría h de t menos h de t menos 1 menos h de t menos 1 menos 2h de t menos 1. Menos por menos h de t menos 2, h de t menos 2, más h de t menos 2. Lo que me han pedido en este ejercicio es encontrar la transformada de Laplace de esta función. Entonces, necesito calcular la transformada de Laplace de f minúscula, un número s. Bueno, aquí eso es la combinación lineal de estas funciones.
Así que por la linealidad de la transformada de Laplace, eso es la transformada de Laplace de la función h mayúscula de t, menos 2 veces la transformada de Laplace de la función h mayúscula de t menos 1. H de t menos 1 más la transformada de Laplace de la función h de t menos 2, ¿no? Por la linealidad, eso me quedaría. Pero según lo que hemos visto ahí arriba, la transformada de Laplace de h de t menos a es 1 sobre s e a la menos as. Menos as. Aquí tengo h de t menos 0, o sea, entonces en este caso va a ser menos 0s. Menos 2. La transformada de Laplace de h de t menos 1, 1 sobre s, 1 sobre s. La transformada de Laplace de h sería e elevado a menos 1, menos 1 por s. Más la transformada de Laplace de h de t menos 2 es 1 sobre s e elevado a, en este caso sería menos 2s. Entonces esto da, puedo factorizar 1 sobre s y me queda 1 del primer término, del segundo término menos 2 e a la menos s. Solo estoy reescribiendo de otra manera, no es necesario, lo puedo dejar como estaba nomás. Y aún esto puedo escribirlo de esta manera. Eso, lo que tenemos ahí es un trinomio cuadrado perfecto y es 1 menos e a la menos s al cuadrado. Y ya con eso hemos calculado la transformada inversa, pero la transformada de Laplace, de la función, de esa función. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? Bueno, si no, veamos otro ejercicio que hemos dejado. Por ejemplo, aquí habíamos dejado este ejercicio que es una función definida por partes. Nos piden también calcular la transformada de Laplace. Ok, calculemos entonces su transformada de Laplace. Es una función definida por partes. Entonces lo vamos a poder escribir esto con la transformada, no, perdón, con la ayuda de la función de Heaviside. Queremos que la función sea coseno de t en el intervalo de 0 a 2pi, que sea 2 menos seno de t a partir de 2pi. Entonces, primero vamos a conseguir la función que es coseno de t en el intervalo de 0 a 2pi y en el resto 0. Y eso lo logro haciendo esto. Con esto logro que eso de aquí es la función coseno de t en el intervalo de 0 a 2pi y en el resto 0. Pero quiero que sea 2 menos seno de t
después de 2pi. Y esto lo lograría haciendo esto, sumando a esto de aquí. Aquí de 0 a 2pi, aquí menos 2pi, ¿no? Y aquí menos 2pi, ¿no? Porque recuerden que la función de Heaviside en t menos a es una función que es 0 hasta a, y desde a vale 1. Entonces, quiero que sea 0 hasta 2pi, y desde 2pi sea 1, entonces es esta función lo que necesito. Y ya. Entonces lo vamos a escribir esto de manera un poco más adecuada para poder calcular su transformada su transformada de Laplace. Eso de aquí es coseno de t por h de t más menos coseno de t. Aquí estoy viendo qué cosa tiene h de t menos 2pi. Tenemos menos coseno de t del primer término. Del segundo término tengo más 2 menos seno de t. Ahora mi objetivo es calcular la transformada de Laplace de esta función. ¿Cómo calcular la transformada de Laplace de esta función? Recordemos aquí que podemos calcular transformadas de Laplace de de una función que está escrita como t menos a por una función de Heaviside en t menos a. Y eso se puede calcular como e a la menos as por la transformada de Laplace de la función f minúscula, pero en vez de t menos a, t, ¿no? Entonces, necesito escribir la función que acompaña, digamos, a h de t menos a como una función de t menos a. O sea, por ejemplo, para esto, necesito escribir esto como una función de t menos 0. Ya está. Aquí como tengo t menos 2pi, necesito que esta función que acompaña a h de t menos 2pi también se escriba como una función de h de t menos 2pi. Y aquí está fácil porque recordemos que las funciones coseno y seno son periódicas de periodo 2pi, así que menos coseno de t es lo mismo que menos coseno de t menos 2pi, porque es una función periódica de periodo 2pi. Y seno de t es lo mismo que seno de t menos 2pi. Ya está, he logrado lo que quería. Entonces ya puedo aplicar ya puedo hallar su transformada de Laplace. Entonces veamos, la transformada de Laplace de la función f minúscula un número s es igual a esto por la linealidad, la transformada de Laplace de la función coseno de t por h de t, esto en un número s, más la transformada de Laplace de menos coseno de t menos 2pi, más 2 menos seno de 2 de t menos 2pi por h de t menos 2pi, por h de t menos h de t menos 2pi. Esto en un número s. Y esto es igual, según la propiedad aquella, esto es, bueno, aquí tendríamos, esto es una función de t menos 0. Entonces esto es e
a la menos 0 por S. Y hay que calcular la transformada de Laplace de esta función, solo que en vez de t menos a, t. En este caso, en vez de t menos 0, t. O sea, lo mismo nomás, ¿no? En este caso. Pero aquí, que es diferente, ¿no? Porque aquí tengo una función de t menos 2pi por h de t menos 2pi. Según lo de arriba, esto es e elevado a menos 2pi por s por la transformada de Laplace. Esta función de aquí, pero en vez de t menos 2pi, lo sustituyo por t. O t menos 2pi lo sustituyo por t. Entonces me va a quedar menos coseno de t más 2 menos seno de t. Ya. Pues aquí me va. Consultita. Sí, claro. Al principio no nos faltaría un h de t menos 2pi cuando factorizamos. H menos h de t menos 2pi. Aquí en esta parte. Sí, Inge, cuando multiplicamos coseno de t. Así, tendría coseno de t por me quedaría menos coseno de t por h de t menos 2pi, que es este factor de aquí. Esto por esto. Sí. Está bien, Inge, gracias. Nada. Bueno, entonces continuamos. E a la menos 0s, o sea, e a la 0 vale 1. Entonces aquí solo me queda la transformada de Laplace de coseno de t. La transformada de Laplace de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Más 1 no, así es. Más e a la menos 2s. La transformada de Laplace, aquí sería menos la transformada de Laplace de coseno de t. La transformada de Laplace de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Más la transformada de Laplace de 2, 2 sobre s. Menos la transformada de Laplace de seno, 1 sobre s cuadrado más 1. Y entonces esa es la transformada de Laplace. Podríamos hacer alguna operación o dejarlo así como está, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge, ninguna. Ok, gracias. Bueno, veamos ahora qué cosas más dejamos. Ah, se ha movido esa cosa. Vamos a adivinar de dónde era eso. Lo voy a borrar mientras tanto. Ah, no hemos resuelto este ejercicio, entonces resolvamos ese ejercicio. No quiero, no sé qué quiero. Bueno, a ver, en este ejemplo, en el ejemplo 6, nos dice, resuelva la ecuación diferencial. Es esta ecuación diferencial, con esas condiciones iniciales. Y la función f de t nos dice que es esta función de aquí. Esta función de aquí es 0 en el intervalo de 0 a 1. Es una función lineal que pasa por el punto 1, 0 y por el punto 2, 1 en el intervalo de 1 a 2. Aquí es, por inspección, es fácil ver que esa función debe de ser t menos 1, ¿no? Y después de 2 es la función constante igual a 1. Entonces, lo primero, bueno, aquí para resolver esta ecuación diferencial vamos a tener que aplicar la transformada de Laplace
Y al aplicar la transformada de Laplace, vamos a necesitar la transformada de Laplace de f. Entonces, primero encontremos la transformada de Laplace de f. Para encontrar la transformada de Laplace de f, ya que f es una función definida por partes, nos conviene, ¿qué he hecho aquí? Nos conviene escribir f como en términos de funciones de Heaviside, ¿no? Bueno, aquí quiero que hasta 1 la función sea 0. No, para obtener esta parte necesito que la función sea t menos 1 en el intervalo de 1 a 2. T menos 1 en el intervalo de 1 a 2. ¿Cómo lo consigo eso? Y en el resto 0. Haciendo esto, ¿no? Esto de aquí me da la función t menos 1 en el intervalo de 1 a 2 y antes de 1, 0 y después de 2, 0. Pero quiero que a partir de 2 sea 1. Y entonces si le sumo la función que es 0 antes de 2 y después de 2, 1, voy a lograr esto. Aquí le sumamos esta función que es 0 antes de 2 y después de 2 es 1. Entonces aquí lo voy a escribir de una manera un poco más adecuada. Entonces aquí me quedaría t menos 1 por h de t menos 1 menos, más lo voy a poner, algo que acompaña a ht menos 2. Del primer término tenemos menos t menos 1, ¿no? Voy a poner así, menos t más 1. De aquí, del primer término. Menos 1 por t menos 1, menos t más 1. Y de aquí tengo otra vez 1. Entonces, esto de aquí se puede escribir como f de t, se puede escribir como t menos 1 por h de t menos 1 más, aquí voy a tener menos t más 2. Me conviene factorizar el signo y voy a tener t menos 2. Porque según lo que hemos visto, me conviene para poder calcular su transformada de Laplace, escribir esto de aquí como una función que depende de t menos 2 por h de t menos 2, ¿no? Así como está, sí, me conviene que esté escrito de esa manera, ¿no? Ya puedo calcular su transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de la función f minúscula en un número S por la linealidad de la transformada de Laplace es la transformada de Laplace de la función t menos 1 por h de t menos 1 menos la transformada de Laplace de la función t menos 2 h de t menos 2. Esto en un número S, claro. Lo mismo aquí. Y entonces esto me da la transformada de Laplace de una función que depende de t menos 1 por h de t menos 1, según lo que hemos visto, es e elevado a la menos 1 por s, la transformada de Laplace de esa función que depende de t menos 1, pero dependiendo solo de t. O sea, en vez de t menos 1, reemplazamos t. Menos la transformada de Laplace de una función que depende de t menos 2 por h de t menos 2 es e a la menos 2s por la transformada de Laplace de esa función que depende de t menos a, solo que reemplazamos t menos a por t, ¿no? Entonces aquí me quedaría t.
Y esto de aquí es la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí me va a quedar eso sobre s cuadrado. Menos la transformada de Laplace de t, de nuevo ahí tengo. Entonces me va a dar menos e a la menos 2s sobre s cuadrado. Y ya está. Ya calculé la transformada de Laplace de la función f. Ahora sí puedo dedicarme a resolver la ecuación diferencial. Entonces aquí para resolver esta ecuación diferencial, como siempre, aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Eh, para reducir notación, como siempre, voy a poner y mayúscula como la transformada de Laplace de y. Entonces sea y mayúscula de s, la transformada de Laplace de la función y. Entonces aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. La ecuación diferencial es la segunda derivada de y. Entonces tendría la transformada de Laplace de la segunda derivada. Eso se puede escribir como s cuadrado, la transformada de Laplace de la función y, menos s por y en 0, menos la derivada en 0. Más 2 veces la transformada de Laplace de y, de la derivada de y. Eso se puede escribir como s y de s menos y en 0. Más 2 veces la transformada de Laplace de y. Más 2 veces la transformada de Laplace de y. Eso debe de ser igual a la transformada de Laplace de f minúscula, que lo hemos calculado aquí y vale esto de aquí. Es e a la menos s sobre s cuadrado menos e a la menos 2s sobre s cuadrado. Y ahora aquí reemplazamos las condiciones iniciales de y. Queremos que y en 0 valga 0 y la derivada en 0 valga 0. Ok, entonces no hay problema con eso. Aquí, esto de aquí se hace 0, esto de aquí 0, esto de aquí 0. Entonces me quedan, todos los términos que quedan en el lado izquierdo contienen y de s. Entonces factorizando ahí y de s, ¿qué tenemos? Del primer término tengo s cuadrado. De este término de aquí tengo 2s. De este término de aquí tengo 2. Igual a lo que se tiene ahí al otro lado. E a la menos s sobre s cuadrado menos e a la menos 2s sobre s cuadrado. ¿Ya está? Entonces de aquí solo tengo que despejar y de s. Y de s me va a quedar, lo voy a poner así, e a la menos s por 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 2s más 2 menos e a la menos 2s por 1 sobre s cuadrado s cuadrado más 2s más 2.
Entonces aquí para encontrar y minúscula, que es mi objetivo, resolver la ecuación diferencial, o sea, encontrar y minúscula de t, tengo que aplicar la transformada inversa. Y para encontrar las transformadas inversas de estas expresiones, me conviene reducir esas expresiones, ¿no? Bueno, aquí el denominador ya está totalmente factorizado. Entonces, por fracciones parciales, vemos que 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 2s más 2 se va a poder escribir como un número a sobre s más un número b sobre s más un número cs más d sobre s cuadrado más 2s más 2. Pues aquí, para encontrar esos valores, multiplicando por s cuadrado y también por s cuadrado más 2s más 2, tendríamos. En el primer lado me da a, perdón, 1. En el segundo lado me da a por s cuadrado más 2 más 2s más 2 más b. Aquí me olvidaba poner s cuadrado. Más b por s cuadrado más 2s más 2 más cs más d por s cuadrado. Bueno, entonces me queda eso, ¿no? Entonces tendría 1 igual a... Voy a tener como máximo s cubo, ¿no? Acompañando a ese cubo, del primer término tengo a, del segundo término nada, del último término tengo c, que acompaña a ese cuadrado. Del primer término tengo 2a solamente, del segundo término b, y del último término tengo d. Y lo que acompaña a ese, del primer término tengo 2a, del segundo término tengo 2b, y del último término tengo nada. Más la parte constante del primer término nada, del último nada, del término del medio tengo 2b. Desde aquí obtenemos que a más c tiene que valer 0, comparando, ¿no?, los coeficientes. 2a más b más d tiene que ser 0 también. 2a más 2b debe de valer 0 también. Y finalmente, 2b tiene que valer 1. Entonces de aquí obtenemos que b vale 1 medio. Si b vale 1 medio, de aquí vemos de la segunda ecuación, de la penúltima ecuación, vemos que a vale menos 1. Perdón, a vale menos b. Así que a vale menos 1 medio. Ahora de aquí, d vale menos 2a. D vale menos 2 por a, que vale menos 1 medio. Más menos b, que vale menos 1 medio también. Y esto me da 1 menos 1 medio, que me da 1 medio. Y finalmente, de la primera ecuación, tenemos que c vale menos a, o sea, 1 medio. Entonces, ya tenemos que esa expresión de ahí se puede escribir como a, que vale menos 1 medio, que lo voy a poner adelante, sobre 1 sobre s.
más b que vale 1/2, que también lo voy a poner adelante, 1 sobre s cuadrado, bla, 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 bla. Luego, más c que vale 1/2, y más d, ¿no? D también vale 1/2, así que puedo factorizar ese 1/2, y me va a quedar aquí s más 1, ¿no? Porque c es 1/2, d es 1/2, factorizando 1/2, me queda eso. Y abajo, s cuadrado más 2s más, más 2. Pero eso es s cuadrado, más bien s más 1 al cuadrado más 1, ¿no? S cuadrado más 2s más 2 es esto. Ok. Entonces, y de s es igual a e a la menos s por todo esto, ¿no? Menos 1/2, no quería que sea así. Mm. En vez de... Bueno, voy a dejar así. Después tengo menos e a la menos 2s, e a la menos 2s por toda esa expresión, ¿no? Por todo esto de nuevo, porque era lo mismo. Entonces aquí, si aplico la transformada inversa, voy a obtener y minúscula de t. Entonces en el primer lado tengo y minúscula de t, en el segundo lado la transformada inversa de esto de aquí. Ahora la transformada inversa de esto, o sea, de e a la menos s por una función, ¿cómo se puede calcular? Recurrimos de nuevo a aquella propiedad, la segunda propiedad de, o ¿cómo es? La segunda propiedad de traslación, que dice que si quiero calcular la transformada inversa de una exponencial por una función, calculo la transformada inversa de esta función, y en vez de t, ahí reemplazo t menos a, y además a eso le multiplico por h de t menos a. Entonces, primero calculemos la transformada inversa de esa función, ¿no? No sé dónde estoy. Aquí. Aquí arriba, aquí. Entonces aquí la transformada inversa de esa expresión, podría haber reducido todo esto. Lo que necesito calcular es de esto, su transformada inversa. Esto es igual a menos 1/2 por la linealidad. La transformada inversa de 1 sobre s, 1. Ok, más 1/2. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, t. Más 1/2 de la transformada inversa de s, la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1, esto en t. ¿Y cómo se calculaba la transformada inversa de algo así? Recuerden que eso era... Bueno, podemos recurrir a esa propiedad que está aquí en esta parte, no, es aquí, no.
Es aquí, creo. Ah, sí, por aquí. Que se llama esa propiedad. Cuando tengo una función de S menos A y quiero calcular la transformada inversa de esa función, esto lo puedo hacer calculando la transformada de F mayúscula, pero en vez de S menos A, S, pero a esto lo multiplico por E a la AT. Entonces voy a usar eso. Mm, entonces, aquí. Ahí. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Quedaría menos un medio más un medio de t más un medio de... Aquí, para calcular la transformada inversa de una función que depende de s menos menos 1, aquí el papel de a está jugado por menos 1, se puede calcular como e elevado a, que en este caso es menos 1, por t, por la transformada inversa de la función. Ahora, en vez de s menos menos, en vez de s menos a, lo reemplazamos por s. Aquí en vez de s más 1 va a ser s. Pues aquí tendríamos lo siguiente. Me quedaría menos un medio más un medio de t más un medio de e a la menos t. La transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Ahora sí, aplicando la transformada inversa, para calcular la transformada inversa de la exponencial e elevado a menos as por una función de s, dice que calculamos la transformada inversa de esa función, pero ahí en vez de t reemplazamos t menos a. El valor de a jugado aquí es por 1, ¿no? 1 está jugando el papel de a. Entonces aquí sería, tenemos que reemplazar aquí por t menos 1. Entonces me va a quedar menos un medio más un medio de t menos 1 más un medio de e a la menos t menos 1 por el coseno de t menos 1. Aparte, a esta función debemos de multiplicarlo por h de t menos 1. Menos. Ahora aquí tengo una función exponencial e a la menos 2s por esta función. El papel de a ahora es 2, ¿no? O más bien 2 está jugando el papel de a. Aquí, entonces, para calcular esta transformada de Laplace, dice que calculamos la transformada de Laplace de esta función, que es esto, pero en vez de t, reemplazamos t menos 2. Entonces me va a quedar menos un medio más un medio de t menos 2 más un medio de e a la t menos 2, a la menos t menos 2, más bien. Esto por el coseno de t menos 2. Además, a esa función lo debemos de multiplicar por h de t menos 2. Ahora sí, tenemos y de t, finalmente. ¿Tienen preguntas sobre esto?
Bueno, no sé, sobre algún punto de este ejercicio ha quedado claro, no sé. Inge, en la parte final, entonces donde tenemos S, tenemos que aplicar la transformada inversa y lo que obtengamos, ese sería nuestro resultado para YT, ¿no? Bueno, aquí hay que aplicar la transformada inversa y eso va a ser y de t. Sí. Como siempre, ¿no? Tenemos y mayúscula igual a alguna expresión de s, aplicamos ahí la transformada inversa y con eso obtenemos y de t. Y aquí, dependiendo de qué tengamos en el segundo lado, hay que aplicar las propiedades que correspondan, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tenido que usar esta propiedad de aquí. Eh, esto de aquí. Ujú. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, o sea, queda claro. Este ejercicio creo que lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Ah, esto lo voy a borrar. Ah, era la gráfica que estaba aquí. Lo que lo he borrado. Era la gráfica es. A ver, aquí es 1 en el intervalo de 0 a 1, menos 1 en el intervalo de 1 a 2, y después a cada 2 se repite. Okay. Okay, era eso. Por eso lo hemos calculado. Ah, bueno, para terminar los ejemplos de esta parte, solo nos falta hacer este ejemplo. Hagamos ese ejemplo para terminar esto. Bueno, aquí tenemos una función periódica también, ¿no? Aquí vemos que en el intervalo de 0 a 2, aquí que me piden allá, determinar la transformada de Laplace de la siguiente función periódica. Recuerden que para funciones periódicas podemos calcular la transformada de Laplace usando esta fórmula. La transformada de Laplace de una función periódica es 1 sobre 1 menos a la menos s por el periodo, integral de 0 al periodo de la función f de t, e a la menos st, diferencial de t, y esto está definido para s mayor que 0. Ok. Aquí en esta función vemos que es la función en el intervalo de 0 a 2, es una función lineal que pasa por el punto 0, 0, por el punto 2, 3. Una función lineal que pasa por 0, 0 y por 2, 3 es la siguiente función. 3 medios de t, ¿no? En el intervalo de 2 a 8 tiene que ser 0. En el intervalo de 8 a 10 se vuelve a repetir. Entonces aquí va a ser 3 medios de t menos 8. Después es 0 en el intervalo de 10 a 16.
En el intervalo de 16 a 18 se vuelve a repetir esto. Así que debe ser 3 medios de t menos 16. Luego de 18 para más 6 hasta 24 debe de ser 0 de nuevo. Por una función periódica que satisface eso. Entonces ahí vemos que tenemos una función f es una función periódica del periodo 8. ¿No? A cada 8 se repite. Según lo que hemos visto, si quiero calcular la transformada de Laplace de la función dada, de la función, esto se puede calcular haciendo lo siguiente. 1 sobre 1 menos e a la menos st, donde t es el periodo. El periodo aquí es 8, entonces menos s por 8 o menos 8s, ¿no? Por la integral desde 0 hasta el periodo, o sea, hasta 8, de la función por e a la menos st, diferencial de t. Pero ahora como aquí la integral desde 0 a 8 está definida de una manera en el intervalo de 0 a 2 y de otra manera de 2 a 8. Entonces me conviene dividir ese intervalo, ¿no? O esta integral. Y puedo hacer eso, ¿no? Por las propiedades de la integral, puedo escribir esta integral como esta suma de integrales. Como la integral desde 0 hasta 2 de la función f de t más la integral desde 2 hasta 8 de la función tendría eso. No sé qué he hecho. Aquí sería la integral de 0 a 2 f de t e a la menos st de t más la integral desde 2 a 8 de f de t e a la menos st. Entonces esto sería la integral o más bien, 1 sobre 1 menos e a la menos 8s. La integral desde 2 hasta, o más bien la función de 2 a 8 es 0, ¿no? Entonces esto de aquí se hace 0, de 2 a 8. Y de 0 a 2 es la función 3 medios de t. Entonces aquí me va a quedar la integral desde 0 hasta 2 de 3 medios de t por e a la menos st. Bueno, entonces aquí me quedaría, aquí puedo usar integración por partes para la integral, ¿no? Podría ser u igual a t y d de v igual a e a la menos st. Aquí la diferencial de u es la derivada de t vale 1 por la diferencial de t. Aquí b sería
la derivada de esto, o más bien la integral de esto, menos 1 sobre s e a la menos st. Eso diferencial de t me falta, ¿no? Entonces aquí por integración por partes tendríamos 3 sobre 2 por 1 menos e a la menos 8 s de u por b, ahí me da menos t sobre s e a la menos st. Esto desde t igual a 0 hasta t igual a 2. Menos la integral de d de u por b. Sería, menos 1 sobre s lo puedo sacar afuera, me va a quedar aquí más 1 sobre s. Integral de 0 a 2, e a la menos st. Diferencial de t. Y esto me da igual a 3 sobre 2 por 1, por 1 menos e a la menos 8t, menos 8s más bien. Aquí reemplazando t igual a 2, me da menos 2 sobre s, se podría, menos 2 sobre s e a la menos 2s. Menos, reemplazando en 0, me da 0, así que no hay nada. Más 1 sobre s por integral de e a la menos st, es menos 1 sobre s e a la menos st. Esto desde t igual a 0 hasta t igual a 2. Daría 3 sobre 2 por 1 menos e a la menos st. Aquí 8 más bien. Y aquí me quedaría menos 2 sobre s e a la menos 2s. Ahora aquí reemplazando t igual a 2, me va a quedar menos e a la menos 2s sobre s cuadrado, ¿no? Más, reemplazando en 0, me va a quedar 1 sobre s cuadrado. En realidad, menos que me da eso. Bueno, entonces eso. Podemos quizá acomodarlo de alguna manera más. Aquí me falta, aquí he escrito 2 y es 1. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, ¿será que puede explicar una vez más este ejercicio? Claro. Bueno, entonces me piden determinar la transformada de Laplace de la función, periódica f de t que tiene esta gráfica. Aquí vemos que esta función se está repitiendo a cada 8. En cada intervalo de tamaño 8 se está repitiendo. Entonces tenemos una función que es periódica de tamaño 8. Entonces, según lo que hemos encontrado, para calcular la transformada de Laplace de una función que tiene periodo t, esto se puede calcular haciendo lo siguiente. 1 sobre 1 menos e a la menos s por el periodo. La integral de 0 hasta el periodo de la función e a la menos st diferencial de t. Bueno, y eso va a estar definido para s mayor a 0. Mayor a 0.
Entonces, en nuestro caso, tenemos una función que tiene periodo 8. Entonces, la integral de, o más bien la transformada de Laplace de nuestra función va a ser 1 sobre 1 menos e a la menos 8s, que es el periodo, integral de 0 hasta 8, que es el periodo, de la función por e a la menos st. Ahora, como nuestra función está definida por partes, es una función lineal en el intervalo de 0 a 2 y en el intervalo de 2 a 8 es 0, entonces me conviene partir esta integral en dos partes. Integrar desde 0 hasta 2 y luego integrar desde 2 hasta 8. Desde 2 hasta 8 la función f de t es 0, así que toda esta integral da 0, ¿no? Y de 0 a 2 la función f de t es 3 medios de t. Integramos, bueno, 3 medios lo he puesto aquí, lo he sacado de la integral. Entonces, integrado t por e a la menos st. Esto por integración por partes da justamente esto. Y ya, entonces solo es reemplazar t igual a 2, menos reemplazar en t igual a 0, queda esto. La integral de esto me da esto, luego reemplazo en t igual a 2, menos reemplazo esto en t igual a 0. Y ya está. Y que entonces como se repite la misma figura 3 veces, solamente tomamos de 0 a 2 y de 2 a 8 y no las 3. Ah, no, es que aquí nos está, en el enunciado nos dice que es una función periódica que tiene esa gráfica, o que se va repitiendo a cada 8. O sea, eso se repite de manera indefinida. Bueno, aquí la gráfica solo nos está mostrando una parte de la función. O más bien esto nos está mostrando solo una parte de la gráfica de la función. A cada 8 se vuelve a repetir indefinidamente. Porque recuerda que para hablar de una función o de la transformada de Laplace de una función, debemos de tener una función definida en el intervalo de 0 a infinito. Así que esa función f de t debe de estar definida de 0 a infinito. Y aquí solo me está mostrando una partecita de la gráfica para ver el comportamiento de la función. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces tienen otras. ¿Y no Sí. existe la transformada inversa de Laplace de una función periódica? Ah, de manera general no creo que exista. Sí, bueno, no estoy seguro, pero nunca he visto algo así. Pero no creo que exista. Porque de la misma manera que no tenemos la transformada inversa de cualquier función sin ser periódica, entonces teniendo una función periódica tampoco no creo que exista. Sí, no creo que exista. Tal vez de algunos tipos especiales de funciones sí existen, pero de manera general no creo. Ok, Inge, gracias. De nada. Inge, disculpe. ¿Sí? Inge, ¿sería que puede explicarme el ejercicio 3? Podría enviarle una foto de cómo hice, no sé si está bien. Ok. Bueno, a ver cuánto tiempo tenemos. Ah, hemos terminado los ejercicios que teníamos. Un momento. Y que yo tengo otra duda con la clase. Bueno, Ok. Bueno, entonces la próxima, en la clase del martes, vamos a terminar este ejemplo que nos faltaba de lo de impulso, de transformadas de funciones impulso. Habíamos hecho solo un ejemplo. Vamos a hacer este otro ejemplo y vamos a hacer el martes también sistemas de ecuaciones lineales con la transformada de Laplace, que prácticamente ya lo hemos visto antes, solo que lo vamos a formalizar, digamos. Y ahora sí, eh, envíame tu ejercicio y quién me preguntó algo también.
Alguien creo que me estaba preguntando sobre algo. Inge, disculpe. Yo igual tengo una duda con un ejercicio de la práctica, Inge. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a resolver la duda de María. María, ¿me has enviado ya? Sí, Inge, se lo mandé a su chat. Ah, ok, ok. Inge, una consultita. ¿Sí? ¿Llamo lista? Es que se está cortando mi internet. Ah, no, no, no. Más bien pueden aprovechar para poner presente, por favor. Ya, Inge, está bien, gracias. Y bueno, y si alguien ya tiene que salir, y la clase ya acaba en 2 minutos. Si tienen que salir, pueden salir. Y voy a responder solo las preguntas de... eh, aquí que... Bueno, está cargando. No sé. Inge, mientras tanto, esto ya está en el Teams, lo que escribió en el OneNote. Sí, todo está en OneNote, en Teams. Por si acaso, lo voy a poner el enlace aquí en donde estoy. El enlace mm, Chat. en el chat. Eso. Eh, va, colado. Qué raro. Ah, el internet estaba lento. Ah, aquí está. Bueno, a ver. Ha, ha cargado. Ah, bueno, está cargado. Qué máquina. Y bueno, ¿quién me dijo que tenía una duda con la práctica también? Inge, ¿puedes repetir? Perdón, no he escuchado. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que no lo escuché muy bien. Ah, ¿quién me dijo que también tiene alguna duda de la práctica? Alguien Yo, me ha enviado. Inge, Ah, ok, ok. Aquí vamos a ver. María, ¿cuál es tu duda aquí? Inge, estaba haciendo como usted le indicó a mi compañero para poder hallar U en función de T de la integral, pero no sé si es que estoy haciendo bien, Inge, como he agrupado, encontrar los valores de A y de B. Mm, ok, aquí sería más, ¿no? O bien entre paréntesis. Esto entre paréntesis, ¿no? Más. Después, a ver, bla, bla, bla. Aquí está bien. Las condiciones iniciales ya están reemplazadas de manera correcta. Entonces aquí quedaría uno. Ok, está bien. Pasas a dividir ese cuadrado más 4. Ujú. Queda eso. Ahí el uno. Ah, ya fue ahí, a ese lado. Ah, esa es la condición inicial. La derivada en cero vale 1. Ok. Entonces aquí... pero eso, uno menos s sobre s cuadrado más 4 ya está en fracciones parciales, ¿no? Porque es un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2. Aquí solo tienes que separar, ¿no? Entonces aquí, bueno, has encontrado lo mismo nomás, creo, ¿no? A menos Sí, 1. Inge, en las dos me salía lo mismo. Sí, sí, bueno, y porque ya está en fracciones parciales, entonces no hay necesidad de descomponer. Entonces, la pregunta es cómo continuar a partir de aquí, ¿o cuál es la pregunta? Sí, Inge, después de eso, ¿qué tendría que hacer? Ok, ok. Lo voy a poner aquí, lo voy a hacer con el lápiz. Eh, Tienes y de s igual a 1 sobre s cuadrado más 4 más menos s más 1 creo que era. Eh, sí, menos s más 1.
Entonces aquí va a quedar menos s sobre s cuadrado más 4 más 1. Entonces voy a necesitar aquí 2, ¿no? Porque tengo la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado. Esto por us. Entonces aquí aplico la transformada, aplicando la transformada inversa. Tenemos lo siguiente. La transformada inversa de esto es y minúscula. La transformada inversa de esto de aquí, aquí voy a necesitar un 2, ¿no? Es seno de 2t. Más va a ser la transformada inversa de este producto. La transformada inversa de un producto es la convolución de las transformadas inversas. Entonces aquí, la transformada inversa de esto de aquí, convolución, la transformada inversa de esto, que es U minúscula. Entonces aquí, la transformada inversa de esto de aquí es la transformada inversa de menos s sobre s cuadrado más 4 es menos coseno de 2t. Va a pasar. No puedo escribir. Menos coseno de 2t. Más un medio de la transformada inversa de esto es seno de 2t. Entonces aquí y de t sería un medio de seno de 2t más la convolución de estas dos funciones es la integral desde 0 hasta t de la primera de las funciones, aquí me he olvidado t, aquí t, de la primera de las funciones cambio la variable, ¿no? Por tau, 2 tau más un medio de seno de 2 tau por la segunda función, y en la segunda función cambio la variable por t menos tau. D de tau. Entonces, esta es la respuesta. Inge, entonces no es necesario que resolvamos esa integral, ¿no? No, porque además no se puede, ¿no? Porque no tienes u. Entonces, si digamos te dieran, ahora resuelva para u igual a 2, digamos, o u igual a coseno de t. Entonces ahí reemplazas recién u y recién puedes calcular exactamente qué vale y de t. Pero como no tienes u, entonces estás dando una fórmula general. Esta fórmula te sirve para cualquier u. Ujú. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bueno, alguien más me mandó algo, creo. Creo que era André. Sí, Inge. Yo le envié del 1b, Inge. Me tranqué en la parte donde ya saco la ecuación para XS y no entiendo bien cómo aplicar las fracciones parciales. Ok, no sé por qué no está. A ver, veamos. El 1C, dices. Esto de aquí. El 1b, Inge. B. Ok. Bueno, no debería haber problemas, pero ahí veamos. Mm, ah. Bueno, el internet parece que está muy lento. Ah, no carga. Recuerda. Bueno, aquí está cargado. Bueno, entonces aquí dices, llamas x mayúscula de s a la transformada de Laplace de x, aplica la transformada de Laplace, te da esto, ok, aquí te da eso, ok, ok. La transformada de Laplace de 1 te da 1 sobre s, sí, sí.
la transformada de 2t, 2 por 1 sobre ese cuadrado. Reemplazas las condiciones iniciales. 0 aquí y aquí menos 1. Entonces aquí va... bueno, aquí tienes más 1, entonces luego va a menos 1, ok. Entonces aquí tienes 1 sobre s más 2 sobre s cuadrado, menos 1, y aquí es s cuadrado más 4 al cuadrado. Sí. Entonces aquí x de s es eso. Ahora el problema aquí está en ¿qué? En la fracción para s más 4 al cuadrado, Inge, no entendí cómo desarrollarla en fracciones parciales. Ah, ya, ok. Entonces ahí vas a tener, tienes 1 sobre s más 4 al cuadrado, más 4 era, sí, más 4 al cuadrado por 1 sobre s, 2 sobre s cuadrado menos 1. Aquí a menos 1. Entonces aquí esto te va a quedar así, ¿no? O sea, si aquí hicieras esto, la operación, te quedaría algo así. En el denominador s al cuadrado y en el también s más 4 al cuadrado. Y aquí alguna cosa. Ah, pero aquí vas a necesitar derivadas. Es mejor hacer las operaciones entonces. Entonces aquí haz mejor las operaciones. Entonces aquí vas a tener s cuadrado por s más 4 al cuadrado. Aquí haciendo como un denominador s cuadrado, aquí te quedaría s menos 2 menos 2s cuadrado, menos s cuadrado. Ese polinomio sobre eso. Ahora, esto lo puedes escribir como una constante sobre s, más una otra constante sobre s cuadrado, más una otra constante sobre s más 4, más alguna constante sobre s más 4 al cuadrado. Y ahora aquí ya tienes que encontrar las constantes a, b, c y d para encontrar la descomposición en fracciones parciales. Ah, ya está bien, Inge. Me estaba intentando del otro método y me estaba complicando, por eso no entendí. Sí, mejor, bueno, porque por el otro método se podría, bueno, viendo más o menos que el denominador va a ser s cuadrado por s más 4 al cuadrado, y ahí, como hay factores repetidos, ahí tendrías que, por el otro método, aplicar derivadas o algo así, ¿no? Por ejemplo, a se podría calcular como multiplicando a esto por s al cuadrado, la derivada con respecto de s, de multiplicar esto por s al cuadrado, y a esa derivada lo reemplazamos a s igual a cero. Bueno, o sea, ahí no hay mucha ventaja, así que es mejor usar este método nomás. Está bien, Inge. Muchas gracias. Inge, Sí, disculpe, yo tengo una pregunta por el 5, el ejercicio 5. ejercicio 5. Sí, ¿no faltaría el valor inicial para y', el 5a? A ver, vamos a ver. Probablemente sí. Ah, cierto. Lo voy a corregir. Aquí pongan derivada en cero igual a cero. Sí, derivada de cero en cero. Ah, Sí, es 0 derivada igual, en... ¿no? Ujú. Sí, porque sí se necesita, ¿no? Ujú. Está bien, Ujú. Inge, gracias. Ok, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no, nos vemos el martes. Si tienen alguna pregunta, en los próximos días igual me pueden escribir al chat. Ok, Está hasta bien, el martes. Inge. Luego. Hasta luego, Hasta luego. Inge. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.